Entonces, la semana pasada estuvimos viendo todo el proceso productivo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Cómo era la parte del proceso productivo que había que tomar en cuenta para poner una planta de producción. Dejamos esta tarea, ¿verdad? De firmar el equipo, las herramientas, las instalaciones, hacer el diagrama de flujo de proceso de la manufactura y establecer el proceso de producción o de servicio, ¿verdad? Luego el espacio físico, los tipos de cómo la manera de planear la distribución administrativa, digamos, ¿verdad? Los tipos de distribución que hay, tiendas, almacenes, la distribución como la estructura de producción de barcos, ¿verdad? Y la que está orientada al proceso, las células de trabajo, y por último la distribución repetitiva orientada al producto, ¿verdad ustedes? Entonces había que desarrollar algunas cosas, ¿verdad? Y entonces esto lo estuvimos trabajando. Y vimos un ejemplo de control de inventario, ¿verdad? De punto de reorden, de cómo planear punto de reorden, ¿verdad? Y lo planteamos la solución. Luego hablamos de la capacidad, ¿verdad? Una cosa es la capacidad potencial que tiene un lugar y otra cosa es la capacidad real. Que la capacidad real está en función de la eficiencia, ¿a ustedes? ¿Verdad? Porque es utópico decir que algo se maneja a un 100% de eficiencia, porque siempre va ahí, a veces las máquinas paran por mantenimiento o paran por alguna razón, ¿verdad? Entonces la capacidad real es la que tenemos que tener, calcularla y con esa poder dar un tiempo de entrega al cliente. Porque si yo hago mi tiempo de entrega al cliente con una capacidad potencial, voy a fallar porque no voy a entregar a tiempo, ¿verdad? Porque estoy, jugamos en un escenario totalmente optimista, ¿verdad? En donde nada va a pasar mal. Y eso no es así, siempre hay un escenario más realista. Y está el pesimista donde todo sale mal, ¿verdad? Pero hay uno intermedio que es el realista, y ese realista es el que vamos a tener que trabajar, ¿verdad? Con ese que tenemos que trabajar. Entonces la tarea que les dejé pues es esto, ¿verdad? Diseñar la distribución de la planta, la materia prima que vamos a requerir, ¿verdad? Que sacar el listado de toda la materia prima, ¿verdad? De hecho lo que se hace es una explosión de materiales. Por ejemplo, usted sabe, por ejemplo, un queso, ¿verdad? ¿Qué lleva un queso? Y usted va para fabricar 1000 quesos de esos. Entonces sabe cuáles los ingredientes que lleva una unidad, ¿verdad? Entonces usted multiplica los ingredientes que lleva cada unidad por el número de unidades que fabrica. Entonces ya tiene puede ser de libras, quintales, etcétera, de cada materia prima, digamos, ¿verdad? La unidad de medida. Entonces ya usted puede hacer una compra de eso, ¿verdad? Para una cantidad de producción, ¿verdad? Y tal vez no tener ¿cómo se llama? Lo justo para la producción, sino que tener un poco más, porque los proveedores puede ser que no me entreguen inmediatamente. Por ejemplo, se me acabó un ingrediente y yo llamo, me dicen, mira, pero 10 días te voy a entregar. Entonces yo no puedo pasar 10 días sin esa materia prima, y sobre todo si es fundamental. Por ejemplo, como el jarabe de la Coca-Cola, ¿no? Es que se les acaba el jarabe, dejan de producir Coca-Cola. O sea, es una materia tan importante, es un ingrediente tan vital, que yo debo tener un stock de seguridad para que en el momento ¿cómo se llama? Yo haga fabricando, en el momento que yo haga el pedido del abastecimiento, todavía tengo, ¿verdad? Y cuando el proveedor me entrega, todavía tengo. O sea, lo grave es quedarse a cero, ¿verdad? Porque cuando uno se queda a cero en una materia prima, uno puede poner en riesgo la producción y obviamente la entrega al cliente. Entonces eso es muy importante, que hay que determinar la materia prima y los proveedores. Tienen que ser proveedores precalificados a ustedes, no pueden ser proveedores cualquiera, ¿no? Sino que tiene que ser uno que cumpla con ciertas características. Por ejemplo, características de tiempo, de calidad del producto, de garantía, que me dé crédito, etc. ¿Verdad? Establecer puntos de reorden en base a la fórmula que yo les di, ¿verdad? Y sobre todo la capacidad instalada y los controles que le van a poner y los procedimientos de mejora continua, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a empezar a ver el tema del recurso humano y algunos aspectos legales. Cuando hablamos de un proceso operativo, de verdad tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, cómo debemos de hacerlo, con qué se hace, materia prima, en dónde lo vamos a hacer y en cuánto tiempo lo vamos a hacer y quién nos va a ayudar a hacerlo. Entonces cuando nos hacemos la pregunta ¿quién nos va a ayudar a hacer? Es cuando entramos al tema de recursos humanos, ¿de acuerdo? Entonces debemos de saber todas las funciones que se van a hacer en la empresa o en la planta de producción. Hay que hacer un despliegue de todas las funciones que se van a hacer ahí, toditas, ¿verdad?
Por ejemplo, alguien me podría mencionar algunas funciones de su proceso productivo, por ejemplo. Por ejemplo, el proceso productivo, en el caso suyo, ¿ustedes qué son? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, algunas funciones que se tienen que hacer ahí. Funciones, recolección de la materia prima. Muy bien, es una. Cuando llega la materia prima a la fábrica, le hacemos recepción de la materia prima. Análisis para que no venga ácida. Ah, sí, pues. Ajá, le hacemos densidad. Ah, y muy bien. volvemos ya a la lo que es el Pues eso es el control de calidad de entrada de la materia prima, ¿no? Sí. Luego se manda a las áreas productivas. Sí, el proceso de descremado, y ahí en el descremado ya hay otra persona que se encarga de medir las cantidades para cada bomba donde se va a hacer el proceso de coagulación. Excelente. Bueno, todas esas actividades hay que agruparlas, hay que sacar todo, el despliegue, todo lo que se hace, ¿verdad? Y luego agruparlas por funciones. ¿Por qué se van a agrupar por funciones similares? Porque, por ejemplo, hay puestos de trabajo, ¿verdad? Entonces yo tengo que definir qué puestos de trabajo necesito en la empresa. Y a ese puesto le tengo que asignar ciertas funciones, ¿verdad? ¿De acuerdo? Por ejemplo, una empresa común, regularmente de producción, necesita, por ejemplo, un bodeguero, digamos. Alguien que mantenga la materia prima ahí, ¿verdad? Y que pueda surtir la materia prima en base a las órdenes de producción, ¿verdad? Que las áreas de producción necesitan materia prima, entonces solicitan sus requerimientos de materiales a la bodega, ¿verdad? Y la bodega se encarga de llevarles los productos o las materias primas a sus áreas para que ellos puedan producir, ¿verdad? Porque no sería bueno que los operarios de producción se vayan a traer las materias primas, que estamos dejando de producir por estar yendo a traer las materias. Debe ser un área específica que se encargue de resguardar las materias primas, ¿verdad? De llevar su control de inventario, de recibir órdenes de materiales, preparar esas órdenes de materiales y llevarlas a las áreas productivas, para que la gente de producción solo siga produciendo. Porque la verdad es que si hacemos parones en la producción, se vuelve ineficiente el proceso, ¿verdad que sí? Porque parar y volver después regresar a hacer las cosas. Entonces hay que dejar que la gente produzca, que la gente esté produciendo y alguien tiene que llevarnos la producción a sus áreas. Entonces hay un puesto ahí, ¿verdad? Jefe de bodega, bodeguero, como quieran ponerle, que tiene funciones, que hay funciones para él. Los operarios tienen sus funciones también. Aquí es donde entra lo que le llaman tiempos y movimientos, ¿no? Sí, también, así es. El estudio de tiempos, métodos y movimientos se hace exactamente cuando ya tengo primero hay que crear el método, ¿verdad? Luego el método se pone a prueba para que sea el método correcto. Y ya cuando el método está correcto, entonces ya se hace un estudio de tiempos y movimientos para eficientar ese método, ¿verdad? Ese proceso, ¿verdad? Eso un ejemplo puede ser McDonald's o algo así, las cadenas rápidas, ¿verdad? Sí, ellos tienen todos los tiempos. De hecho, los hermanos McDonald's inventaron la manera de cómo hacer una hamburguesa rápido y sacar, no sé cuántas hamburguesas sacaban por minuto. Es una cantidad bien bárbara de hamburguesas por minuto. Y ellos fabricaron, de hecho en Netflix hay una película muy buena, ¿verdad? Está toda la historia de McDonald's, ¿verdad? Jack Kroc, creo que se llama, el que se robó la idea, ¿verdad? Y desquitó toda Pero él, ¿cómo se llama? Él no se inventó la forma de hacerlo, lo inventaron los hermanos McDonald's, pero él vino y replicó eso, ¿verdad? En los restaurantes, entonces se volvió una cadena gigante. Aunque realmente McDonald's no es una cadena de hamburguesas solamente, es una inmobiliaria, ¿no? Porque McDonald's compra los terrenos, compra todo, ¿verdad? Entonces es una de las inmobiliarias más grandes del mundo. Pero también tiene el proceso productivo, ¿verdad? De las hamburguesas. Entonces, definitivamente McDonald's hizo un estudio de tiempo, métodos y movimientos para poder eficientar el proceso de salida de la línea, digamos. Entonces, eso es lo que hay que hacer acá, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, primero hay que agrupar las funciones. Después, crear los puestos por actividades versus tiempo, ¿verdad? De carga de trabajo. Esto es algo que me ha tocado a mí hacer en varias empresas. Ir a ver la cargabilidad, porque a veces hay puestos que están demasiado cargados de funciones. Y hay otros que están silbando todo el día, ¿verdad? Entonces uno tiene, como buen administrador, tiene que venir y ubicar estas actividades y distribuirlas de manera correcta, ¿Ah? ¿Cierto? Hay que diseñar un organigrama de la empresa, ¿verdad? No sé si ya tienes un organigrama. Cuando se hace, Cuando se hace una distribución de actividades, ¿cómo se hace la evaluación para poder distribuir que vaya compensando realmente a cada persona la atribución que se le está dando? O sea, ¿cómo se...? Sí, regularmente lo que se hace es, esta actividad, cuánto tiempo lleva, ¿verdad? Y qué nivel, hay que hacer un estudio de tiempos y métodos y momentos que decía él, ¿verdad? Porque hay que ver, por ejemplo, si es una actividad repetitiva, monótona.
¿verdad? Por ejemplo, la ventilación que hay ahí en el lugar, por ejemplo, la iluminación que hay en el lugar, porque todo eso causa fatiga. Y entonces con la fatiga, la gente, o sea, que aunque tenga actitud y quiera hacer las cosas más rápido, la fatiga no nos va a ayudar a hacer las cosas más rápido, ¿verdad? Entonces yo tengo que evaluar las actividades y ver, por ejemplo, si son, por ejemplo, de carga pesada, por ejemplo. Alguien que está cargando algo muy pesado y lo hace muchas veces al día, obviamente se va a fatigar mucho más que alguien que está en una oficina, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas hay que evaluar cada actividad, ¿verdad? Y ponerle un tiempo cronometrado, pero al tiempo cronometrado se le saca el tiempo normal y luego el tiempo normal se hace el tiempo estándar, ¿verdad? Por eso es un estudio de tiempos el que hay que hacer ahí, ¿verdad? Para ver realmente las actividades, porque puede ser que necesite 2 personas, no solo uno, ¿verdad? Necesito 2 para hacer esas actividades, ¿verdad? Aunque son pocas actividades, pero son actividades complicadas, entonces tengo que tener a alguien más, digamos, ¿verdad? Entonces todo eso hay que evaluar. Entonces ese es un estudio de tiempo, métodos y movimientos que hay que hacer ahí, y un estudio de cargabilidad, ¿verdad? Así como se tiene que hacer. Pues usted ahorita lo voy a sacar en la cantidad, todas las actividades que haga, ya el listado, todo, y después va a ver, bueno, entonces voy a crear un puesto que se llama bodeguero, y a ese bodeguero le voy a dar esto, ¿verdad? Okay. Le voy a crear otro puesto que entonces ya agarré de las 100 actividades, 25 se las di al bodeguero, eso me quedan 75, ¿verdad? Entonces esas 75 días se las voy a dar al puesto administrativo, otras 20 se las voy a dar a otro puesto, y así no, la total de que todas las actividades que yo necesito hacer, tengo que tener el recurso humano necesario para hacerlas. Y tengo que crear un perfil de puesto y una descripción de puesto, que es lo que vamos a ver, ¿verdad? Entonces hay que diseñar un organigrama. Entonces el perfil de puesto, pues en función de características físicas, habilidades mentales, por ejemplo, ¿verdad? Preparación académica, pues todo lo tiene que llevar un perfil de puesto. Habilidades técnicas de uso de máquinas y herramientas, ¿verdad? No sé si ustedes van a necesitar algún equipo o herramienta o máquina, ¿verdad? Entonces necesitan encontrar personas que tengan esas habilidades de ese tipo de maquinaria, ¿verdad? Y la experiencia laboral que necesitan ustedes que tengan, ¿verdad? Entonces, las funciones específicas del puesto debe llevar el nombre del puesto, requisitos del puesto, actividades y funciones principales y funciones específicas, ¿verdad? Se debe crear un manual operativo. El manual operativo incluye todos los puestos y todas sus descripciones de puesto y las actividades que se hacen ahí, ¿verdad? Y hay que establecer un objetivo para el manual, desarrollar todas las funciones específicas, definir los procesos y resultados esperados de cada actividad y determinar los indicadores operativos para medirla. Por ejemplo, algo importante en producción es medir la productividad, por ejemplo, ¿verdad? Medir la eficiencia, ¿verdad? Por ejemplo, la productividad. ¿Alguien sabe qué es la productividad? ¿Me podría explicar? No es lo mismo que eficiencia, ¿no? ¿Verdad? No, no es lo mismo, es diferente. Ni similar tampoco. Tienen que ver una con la otra, una ayuda a la otra, pero o sea, las dos tienen que ver, tienen relación, pero no es lo mismo. Vamos a ver, hablemos primero de productividad. ¿Qué es productividad? Productividad es el resultado obtenido dentro de los recursos necesarios para obtenerlo. Eso es productividad. El resultado obtenido dentro de los recursos necesarios, ¿verdad? Por ejemplo, una productividad podría ser cantidad de quesos por hora, ¿verdad? ¿Cuántos quesos saco en una hora? Entonces, cada vez tiene que ser más, ¿verdad? Pero sin bajar la calidad del producto, ¿verdad? Porque a veces se sacan muchos, pero el producto sale malo. Entonces, también hay que hacer un equilibrio entre tiempo y calidad, ¿verdad? Pero la productividad podría ser la cantidad, el número de quesos que saco, que es el resultado obtenido dentro de las horas hombre necesarias, digamos. Algo parecido a lo que fuera la eficacia y la eficiencia, ¿no? No, es diferente. La eficacia y la eficiencia, bueno, uno puede ser eficaz pero no eficiente, digamos, porque la eficacia es lograr un resultado, digamos. Eficacia es lograr un objetivo o cumplir con lo planificado, eso es eficacia. Y eficiencia es lograr el objetivo pero con el mínimo de los recursos. Por eso, por ejemplo, el ejemplo que pongo es 2 hectáreas, por ejemplo, la hectárea A y B, digamos. Y vienen la hectárea B y la A y yo les pido lo mismo al mismo tiempo. Las dos salen a hacerlo, ¿verdad? En un informe les pedí y las dos me lo entregan al mismo tiempo con la misma calidad.
Entonces yo puedo decir, puchica, las dos son eficientes y eficaces. Eficaces, ¿por qué? Porque lograron el resultado, me entregaron los dos el informe, las dos. Pero de repente yo me voy ya para mi casa y veo que en el bote de basura del escritorio de la secretaria B hay un montón de informes iguales a los que me dio, rotos. Entonces las dos fueron eficaces porque me entregaron el informe al mismo tiempo. Pero en la otra no había nada tirado en el bote de basura. Es decir, que la otra usó una hoja y imprimió una sola vez. Y la otra imprimió 5 veces. Usó 5 hojas. Entonces, ¿quién fue más eficiente? La A, porque lo hizo con menos recursos. Pero fueron eficaces porque entregaron o sea, bien, a la hora y con la calidad. Pero usó más recursos. Entonces, tiene que ser eficiente y eficaz. Las dos cosas, ¿verdad? Y productividad es hacer más con menos, digamos, ¿verdad? Es decir, cada vez sacar más unidades producidas con el mismo recurso. Es decir, que yo tengo 5 personas haciendo quesos y cada vez hago más quesos, pero con los mismos 5. Estoy siendo más productivo, ¿verdad? Pero puedo meterle 5 más y sacar más quesos. Pero eso le tengo costo. Estoy metiendo más mano de obra y eso me cuesta mi dinero. Entonces saco más quesos, pero me cuesta más hacerlos. Entonces necesito ser productivo, es decir, hacer más cada vez con menos o con lo mismo, ¿verdad? Eso es para hacer eso, como una persona, para que sea productiva en ese aspecto, es mejor pagarle un salario o ponerle una bonificación por productividad. Vamos a ver, yo diría que las dos cosas tendrían que ser, ¿verdad? Porque las personas tienen que tener un salario mínimo, ¿verdad? ¿Verdad? Según la ley tenemos que tener un salario de, creo que anda ya redondeando los 3.000 quetzales, ya con la bonificación de 250, anda redondeando los 3.000 quetzales, entonces ese sería su salario base, digamos. Pero yo le puedo poner un bono por productividad, digamos. Entonces, si la gente me hace cierto nivel de producción, recibe un bono, ¿verdad? Si hace un poquito más, un bono adicional, y si hace un poquito más, un bono más allá arriba, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Pero ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy motivando a la gente, les estoy poniendo la zanahoria adelante para correr detrás de ella. Y estoy también yo produciendo más, ¿verdad? Aunque estoy invirtiendo un poco más, pero hay que hacerlo. Porque... Solo que en ese caso habría que establecer bien el control de calidad, porque muchas veces por hacer más se pierde la calidad. Por eso les decía, es un equilibrio, ¿verdad? O sea, al decir hacen más, si hacen, llegan al nivel de arriba, pero con la calidad que se necesita, ¿verdad? Porque si el queso sale sin calidad, sale más salado, no tiene sabor, entonces ahí no estamos logrando el objetivo, ¿verdad que sí? Entonces tiene que ser, eso tiene que ser bien hecho, y de hecho para eso sirve el tiempo estándar, para poder exigir una cantidad de producción a la gente, porque sin el tiempo estándar yo no puedo exigirle a la gente. ¿Cómo le puedo exigir? ¿Cómo puedo saber cuánto me pueden sacar? ¿Verdad? ¿De acuerdo? Entonces necesito sacar tiempo estándar. Ahí, por ejemplo, en los quesos se puede sacar un estándar de producción. Sí, nosotros tenemos un tiempo definido que más o menos anda de 35 a 45 minutos para obtener 26 libras de queso. Está así pues. Con 80 litros de leche. Ok. O entre 26 y 28 libras. Pero a veces, yo preguntaba cómo se puede hacer para aplicar, no tiene su salario de los 100 pesos, ¿no? Pero para motivar y cómo se puede hacer para poner una bonificación que tampoco vaya a perjudicar mucho, que se vaya a reducir mucho más y que nos vaya a encarecer más el producto a la hora de sacarlo. Sí, lo que pasa es que si ellos le van a producir más, entonces ahí es donde se diluye ya la inversión, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque, o sea, todo lo que usted produce tiene una demanda, ¿va? Se vende. Si usted produce más, vende más, ¿cierto? Entonces usted va a invertir, no va a gastar más. Porque yo gasto cuando, por ejemplo, me compro un carro de la agencia y cuando lo saco a ese precio solo lo saqué. Es un gasto, ¿va? Pero usted va a invertir en la gente. Porque usted va a darles un poco más, como una bonificación, pero ellos le van a dar más. Entonces, ese más que van a darle ellos lo va a vender en el mercado y va a obtener más utilidad y más ventas. Entonces, al final lo que usted está haciendo es invertir en ellos. ¿Verdad? Lo único que saber cuánto, ¿va? La cantidad. Eso sí habría que estudiarlo, ¿va? Eso sí habría que ir a ver el proceso y ver ese estándar para ver si es el estándar correcto, para poner entonces, bueno, el estándar, la gente así, tranquilo, sin despeinarse mucho, ¿va? Hacen tanto. Entonces, si le metemos un poquito y le subimos la barra, ¿de cuánto tiene que ser esa subida de barra, digamos, ¿verdad? Para que ellos, o sea, y se exija más,
no se pierde la calidad y la empresa gana, ¿verdad? Eso sería un estudio que hacer ahí. Y tal vez con lo que dice aquí mi compañero, habría que ver en qué es lo que te quieres enfocar vos, porque ellos están sacando 28 libras de 80 litros, es decir, rendimiento en leche va a ser siempre el mismo, a no ser que adulteres más el producto. Sí, pues. Entonces, ahí para que te dé más libras, pero si nos vamos a lo que es rendimiento, o sea, ahí llegas a un tope que pudiera ser rendimiento real. Si vos querés más productividad, lo que tendrías que hacer es de que esa gente, en vez de trabajar 80 litros, que te trabaje 100 en el mismo tiempo para que te haya más producción. Porque por los 100 quetzales ellos estén sacando más producto, que a vos no te afecte tanto, no que al contrario te haga ganar, y ellos van a tener una bonificación. En vez de trabajar 80 litros en media hora, no sé qué se hace, que trabajen 100. Entonces ahí te van a subir la cantidad, pero el horario, el salario que vos ya le tenés por trabajar esos 80 litros, se los aumentás a 100 pagando lo mismo. Y ahí viene el rendimiento que tengan, les pueden dar una bonificación a ellos. Eso ya lo probamos con 100, pero lo que sucede es que como es un trabajo, por lo menos artesino artesanalmente en Peroles, es una cuestión bastante complicada, es cansado, muy agotado, como dice, físicamente es cansado. La cuarta puntilla ya la gente ya se nota un poquito ya cansadita. Entonces lo probamos con 100, tira 32 libras promedio, 30, 33, pero resulta de que ya con la tercera puntilla ya el muchacho ya no aguanta. Entonces el queso ya me viene saliendo húmedo con clavos, entonces ahí mejor bajemos otra vez a 80. Eso ya lo hicimos nosotros, sí, pues. La hacíamos de 60 antes, pero de ahí que muchas fundidas mejor lleguemos a 80, entonces ya balanceamos y quedamos en 80, si aguantan bien muchas con 5 fundidas cada uno. Sí, podría ser, si no habría, pues tal vez meter a una persona adicional, podría ser, hay que encontrarle la forma al proceso para no encarecerlo, digamos, ¿verdad? Y hay que ver las actividades en donde se fatigan, por ejemplo, puede ser que se hagan mejoras al proceso, digamos, y que entonces poder disminuir la fatiga, digamos. Hay que ver, hay que analizar, como digo, cada proceso tiene sus detalles, ¿verdad? Mira, habría que ir a observar el proceso para poder hacer eso, ¿verdad? Porque por lo menos acá lo único que sacrificamos es recurso humano, ¿ah? Pero por una malaxadora te quitas a toda la gente, hacer las cantidades que te den las ganas en todo el día. 50,000 pesos. Sí, pero es una inversión. Bueno, pero lo que pasa es que se va a pagar con eficiencia. Fíjate que la malaxadora, en vez de ponerle 5 producciones a cada uno, con la malaxadora pueden trabajar 24 horas que te está fundiendo el queso. Ahí a la larga, ¿cuánto te representa? Porque la malaxadora te trabaja Navidad, te trabaja el tiempo que quieras vos sin pedirte doble salario porque es día feriado o algo, ¿no? Lo único que viene lo malo es que comenzamos a hacer a un lado el recurso humano que quiera que no pues, es fuente de trabajo, ¿no? Pero si queremos ver eficiencia en nosotros, si hay una máquina que sustituya el recurso humano, pues entonces entonces sí se puede, por ahí se puede ir. ¿Verdad que sí? Habría que... Y esta es una buena inversión, ¿verdad? Esta es una buena inversión, ¿verdad? Porque realmente la máquina se va a pagar, ¿verdad? Con las ventas futuras y con todo lo que se va. Y ahí se va a ahorrar planilla también, ¿verdad? Por lo que hay que hacer un estudio económico para ver qué es más rentable, ¿verdad? Pero desde el punto de vista, porque dice, él tiene la experiencia y conoce muy bien ese proceso, ¿verdad? Entonces creo que sería bueno pensar en una maquinita, ¿verdad? Yo quisiera eso. Bueno, les presento Son buenas ganas de trabajar y todo eso. Ustedes van a contratar gente, ¿cierto? ¿Verdad? O ya la tienen también, ¿verdad? Ya la tienen, entonces la tienen que tener motivada, la tienen que tener contenta trabajando. Entonces, pero siempre hay, a veces la gente renuncia, se va y conseguir otra gente, ¿verdad? Entonces necesitan ustedes tener el proceso de selección y contratación bien aterrizado, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo les voy a dejar una dirección de personal que yo les sugiero cómo podría ser, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted necesita una plaza, entonces el gerente del área, digamos, debería llenar esto, ¿verdad? Para poder repasar a recursos humanos, que recursos humanos se encargue de conseguir una persona que cumpla con estos requisitos, ¿verdad? Entonces aquí usted pone el cargo que requiere, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? El área que está solicitando, si es retiro, si es reemplazo, si es un nuevo cargo, etcétera, ¿verdad? El tiempo, si lo quiere de tiempo completo, de medio tiempo, ¿verdad? Y cuándo lo necesita usted ya en labores, ponte la fecha. Entonces esta es una requisición de personal que se utiliza en las empresas para
requerir a la persona y que recursos humanos o la persona que contrata. Si ustedes no tienen recursos humanos y van a usar una reclutadora, ¿verdad? Usted está de moda la reclutadora, ¿no? Entonces le tienen que mandar una requisición de personal a la reclutadora, porque la reclutadora tiene que saber qué necesitan ustedes y todo el perfil completo. Entonces, esto lo necesitan para saber la gente, ¿verdad? ¿Qué habilidades va a tener? ¿Verdad? Muy bien. Entonces aquí se las dejo para que lo tengan ahí y les pueda servir. Bueno, en el perfil, pues como les decía, va el nombre, la ubicación, el salario, el horario, el jefe, escolarmente, cómo lo necesitan, ¿verdad? Si necesitan a sexto primaria, tercero básico, bachiller, etc. ¿Verdad? Si es hombre o mujer, qué edad necesitan, ¿verdad? La experiencia profesional o personal, ¿verdad? ¿Cuántos años en tal área específica, ¿verdad? ¿Qué habilidades específicas, ¿verdad? ¿Qué conocimientos? ¿Qué requerimientos específicos? ¿Qué características o competencias requiere la persona que necesitan ustedes, ¿verdad? Entonces, eso está en recursos humanos, se le llama perfil del puesto, que no es igual que la descripción del puesto. La descripción del puesto es diferente. El perfil del puesto incluye todo lo que acabamos de hablar. Este es un ejemplo para que ustedes lo tengan ahí. Obviamente, puede ser que ustedes usen una reclutadora o utilicen ustedes mismos recluten. Por ejemplo, a mí me ha tocado crear áreas de recursos humanos en varias empresas. Entonces, usted puede, ¿dónde puede usted encontrar gente calificada? Bueno, usted puede sacar un anuncio en la prensa. He hecho varios para sacar a la prensa, ¿verdad? Andan entre más o menos un clasificado chiquito, 300 quetzales, uno más carito hasta 1500, 2000 quetzales. Si quiere uno así grandote que esté en los clasificados más de mayor importancia dentro del periódico, ¿verdad? Entonces usted ahí puede hacer su ¿cómo se llama? Y el perfil del puesto que usted desarrolle es el que le sirve a usted para poder hacer este anuncio, ¿verdad? Pues ahí pone usted las funciones del puesto, requisitos del puesto y qué ofrece usted. ¿De acuerdo? Puede ser contactos en universidades, escuelas, agrupaciones, puede ser volantes, anuncios en lugares públicos. Una cosa que funciona es por recomendaciones, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Normalmente me recomiendan a alguien y así contrato, ¿verdad? Banco de datos interno, usted puede desarrollar una base de datos interna, ¿verdad? Que le manden, venden, hay empresas que venden bases de datos, ¿verdad? Para que pueda usted tener, Facebook, por ejemplo, Facebook es una manera importante, como decía el compañero. Ahí hay varios lugares que usted puede subir, hay bolsas de empleo gratis, por ejemplo. Usted puede subir su puesto gratis. Por ejemplo, la Universidad de Galileo tiene gratis. Ustedes pueden entre a Galileo, a la página de la Universidad de Galileo y busque bolsa de empleo. Al entrar ahí, usted puede ver puestos de trabajo ahí y usted puede subir plazas ahí. Y es gratis, ¿verdad? Y se consigue buena gente. Yo he reclutado gente de Galileo, ¿verdad? Y es a través de la bolsa de empleo gratuita que ellos tienen. Hay páginas virtuales como en internet, como decía Facebook, ¿verdad? Hay Instagram, que también tiene, donde usted puede entrar a ver y poner a posición su plaza. Y las agencias de reclutamiento, ¿verdad? Hay algunas que cobran un salario, ¿verdad? Hay otras que le cobran al empleado, al que están reclutando, ¿verdad? Primero el salario que tiene y paga la reclutadora. Algunas empresas son así, pero a mí no me gusta mucho así porque obviamente una persona que está buscando trabajo, está buscando porque necesita trabajo, ¿verdad? Y no creo que está abundante el dinero en ese momento, ¿verdad? Entonces todavía cobrar el primer salario como que no se mira muy justo, pero hay empresas que lo hacen así, pero a mí nunca me ha gustado hacerlo. Entonces yo regularmente o reclutato directamente yo, como unidad de recursos humanos, o delego eso a una reclutadora de personal, ¿verdad? Entonces lo que cobran en la reclutadora regularmente es un anticipo de 30%, 10%, y le piden a usted una requisición de personal, que es la que les acabo de mostrar, y al final le contratan a la gente. Cuando la persona ya está en funciones, usted paga el otro 70%, que algunas dan crédito hasta 15, 30 días, ¿verdad? Hay de todo, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta dónde vamos en este momento? ¿Vamos bien ahí? Ok. Entonces, bueno, obviamente el proceso de reclutamiento lleva gastos, ¿verdad? Porque hay gente involucrada en el reclutamiento, etcétera, ¿verdad? Y hay pagos de publicaciones en periódicos, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que tratar de ver eso. Entonces el proceso de selección, bueno, el proceso de selección primero que hace es entender cuáles son las necesidades que requiere el vacante, ¿verdad? Y eso lo puede ver usted en el perfil del puesto y en la descripción del puesto. Luego se debe analizar, obviamente se saca la plaza en todos los lugares donde les mencioné y empiezan a llegar currículums, ¿no? Ustedes.
Entonces usted tiene que analizar e identificar de manera objetiva si el candidato cumple con las características solicitadas para el puesto, ¿verdad? Analizar las características personales y profesionales. Luego se puede hacer alguna preentrevista telefónica. Eso lo hacen algunas empresas, que lo llaman a uno y le dicen: mire, señor Reyes, usted mandó su hoja de vida, ¿verdad?, con nosotros, y quiero, antes de seguir el proceso, necesito hacerle algunas preguntas, ¿verdad? Entonces ya le preguntan varias cosas. Inclusive a mí me han preguntado hasta: dígame el nombre de todos los jefes que han tenido, ¿no? El nombre de los jefes. ¿Qué dirían ellos de usted, de 1 a 10? Todo uno dice: va, tampoco 10, no, 9, 9.5, ¿verdad? Y entonces, y si lo llamamos, nos irá a decir lo mismo, ¿verdad? Es otra cosa, ¿verdad? Le preguntan a usted varias cosas, son como 10 preguntas, pero es una preentrevista. Si usted pasa esta preentrevista, entonces ya lo llaman a llenar su solicitud de empleo, ¿verdad? Entonces es una forma, ¿verdad? Entonces, luego existen todos los test psicométricos, ¿verdad?, que se pueden hacer a las personas. Hay test de inteligencia, ¿verdad?, y test específicos del puesto. Por ejemplo, cada empresa debería tener un examen de puesto. Un bodeguero debería saber qué es rotación de inventario, debería saber qué es código de barras, ¿sí? Debería saber qué es así, ¿verdad? Disculpen, vamos a apagar eso. Que no nos vuelvan a sorprender ahí con. Ok. Entonces, esos test de inteligencia usted los tiene que tener definidos, ¿verdad? Entonces, ahora hay en la web, usted puede venir y pagar exámenes en la web, y hay varios lugares. Puede poner en Google test psicométricos, ¿verdad?, y le salen en línea. Entonces usted paga la prueba le llega al correo al candidato, el candidato la hace por internet, y a usted ¿qué le llega? Le llegan los resultados de una vez. Entonces usted eso lo revisa, analiza y ya puede tomar una decisión, ¿verdad?, más concienzuda. ¿De acuerdo? Ok, ¿alguna pregunta hasta dónde vamos? ¿Se acuerdan todo lo que es esto? ¿Verdad? Cuando una empresa no es así, ¿no? Hay que considerar muchas cosas, ¿verdad? La referencia, eso es muy importante. Usted tiene que llamar y mire, pues, un currículum se mira feo cuando solo celulares tienen. La gente debe poner el teléfono de una empresa a usted, porque si no, pone a sus amigos. Usted llama y así, era el jefe de él, que es un amigo de él, ¿no? Que le habla maravillas del nombre. Entonces, eso no es así. Usted tiene que ser hábil. Dice que llamé todas las referencias, todos dicen de 10, contrateo, de que cuando lo contrata, nada que ver, ¿no? El hombre no funciona, ¿verdad? No lo hace. Entonces, usted tiene que pedir en los currículums que pongan el teléfono de la empresa, ¿verdad? Y usted llamar al jefe inmediato para que realmente le diga cómo es esa persona, ¿verdad? Y con las referencias. Regularmente Recursos Humanos hace una entrevista previa antes de pasárselo al jefe, para que el jefe lo revise, para obtener información, ¿verdad?, de sus características personales, físicas, personales, su comportamiento. Ahí en esa entrevista se ven muchas cosas, ¿verdad? Ahí no entra lo que es la prueba de polígrafo, ¿no? Entonces, esta va al final, sí, se hace. También está la prueba, hay una prueba, se puede hacer prueba de polígrafo, se puede hacer estudios económicos también, ¿verdad? Está el Voice 3, que también es una prueba en donde te hacen preguntas, ¿verdad? Y ven cómo te estresas ante la presión, digamos, de las preguntas, ¿verdad? Hay varias pruebas también que se pueden hacer, ¿verdad? Pero esa se le hace cuando ya vos tomaste la decisión de quién vas a contratar, porque tiene un costo, ¿no? ¿Verdad? Anda más o menos entre 350 a 400 quetzales la prueba de polígrafo, ¿verdad? Luego que Recursos Humanos filtra a todos los candidatos, digo, bueno, ya tengo la terna, ¿verdad? De todos los que llegaron a exámenes, preentrevistas, revisamos currículos, Recursos Humanos te mandan 3 o 4 o 5 máximo, que son la terna final. Entonces son los que entrevistan de inmediato, y de esa terna él tiene que entrevistar, y se debería de hacer un resultado de la entrevista, debe haber un documento que se llama el resultado de la entrevista, porque hay empresas que a veces, si lo entrevistemos y me parece bien aquel, ¿por qué? Recursos Humanos debe pedir, ¿por qué? Entonces hay un formato de resumen de la entrevista donde pone él ahí cómo ve el candidato en actitud, en aptitud, tiene las habilidades, etc. Entonces el jefe inmediato viene a eso y lo pasa a Recursos Humanos, porque si no solo es, ¿verdad?, es muy subjetivo, tiene que ser objetivo también esta entrevista, ¿verdad? Está acá.
Ok, luego, entonces cuando se revisan las referencias y se hacen las entrevistas, uno debe preguntar, por ejemplo, las razones por qué dejó el trabajo anterior. Esa es pregunta clave, ¿no? Clave, ¿verdad? Porque ver la duración en cada puesto. O alguien que parece hoja de papel, diría mi abuelita, ¿va? Está en todos lados, cada 6 meses, 3 meses en un lado, 4 en otro, 5 en otro. Hay muy poca estabilidad en el puesto, ¿verdad? Entonces necesitamos ver duración en el puesto, ¿verdad? Por lo menos 3 años, 2 años, ¿verdad? En un puesto, ¿verdad? O en una empresa, ¿verdad? Y ver si ha escalado, ¿verdad? Si ha pasado de un puesto a otro puesto. Eso habla bien de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, las razones por qué dejó el trabajo anterior y ver si las razones que da el candidato son las razones que da la empresa y hacer match ahí, ¿verdad? Pues a uno le cuentan una de vaqueros y la empresa realmente es otra cosa, ¿verdad? El salario anterior que tuvo también, ¿verdad? Y ver si tuvo aumentos en las empresas donde estuvo, porque si tuvo aumentos en las empresas donde estuvo, quiere decir que hizo un buen trabajo. Que nadie le va a aumentar a alguien que no trabaja bien, ¿verdad? ¿Cierto? Nombre y puesto de la persona que proporciona las referencias. La confirmación de la referencia es necesaria para tomar en cuenta las recomendaciones, ¿verdad? A veces incluyen los usos personales, los amigos están dispuestos a elogiar a su recomendado, ¿verdad? Por esos celulares, tener cuidado con eso, ¿verdad? Tiene que ser empresa, ¿verdad? Bueno, aquí está el informe de la entrevista, ¿verdad? Que debe, y los resultados de las pruebas y las referencias laborales. Entonces ya con el informe de la entrevista del jefe, con los resultados de las pruebas psicométricas, y no solo psicométricas, sino técnica, ¿a ustedes? Como les decía, usted debería hacer un examen, por ejemplo, si es para la producción, usted pregúntele cosas de la producción de los quesos. Él dice que trabajó en quesos, está bien. Entonces, a ver, ¿a qué nivel de, dígame algo que de uno debe medir ahí, por ejemplo? Algo pues, que se puede medir ahí en la producción. ¿Qué debería saber? Rendimientos. Rendimiento, a ver usted cómo se mide el rendimiento de tal cosa, ¿verdad? ¿Cómo se saca esto? ¿Cómo se hace esto? Entonces, un examen técnico del puesto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, tiene que saber, ¿verdad? Ahí es donde se va a ver así. Con un contador, yo que les hago a los contadores, les pongo ¿cómo se llama? Preguntas de impuestos, ¿verdad? Les pongo cuentas así regadas y les hago que me hagan un balance general, ¿verdad? Y un estado de resultados, ¿verdad? Y entonces los contadores que saben lo hacen bien. El que no sabe ahí se queda. Yo he visto algunos que hasta lo devuelven y dicen que no, ¿verdad? Entonces no, ¿verdad? Iniciado, disculpe, con lo que estaban diciendo, con lo del salario anterior. Sí. Por lo menos cuando uno llega a una entrevista, al menos en lo personal, a mí como que me incomoda cuando me preguntan cuál es su pretensión salarial, porque a veces uno llega así con la necesidad de cabo, y de repente uno tira el anzuelazo solo por ver qué resulta realmente, pero esa pregunta, ¿por qué es tan importante para una empresa estarla haciendo? Porque para que esté solicitándola, sí, es incómoda realmente. A veces es incómoda, pero es importante porque puede ser que la presión de uno sea 5,000 y el puesto solo 2,000 paga. Entonces, si uno contrata a una persona que tiene una presión salarial de 5,000 y va a ganar 2,000, lo más seguro es que se vaya a ir a la empresa en poco tiempo, ¿verdad? Entonces va a afectar a la organización. Entonces es mejor desde el principio, ¿verdad? Que el candidato sepa, o la empresa sepa la pretensión para ver si el salario está dentro de las pretensiones salariales, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un amigo que ¿cómo se llama? La empresa preguntaba la presión salarial, entonces él dijo 10,000, ¿qué dice la empresa para 20? ¿No? Entonces le digo, mire, ya no podemos entrar al proceso porque no estamos buscando personas que han ganado más de Pues esa es la parte que le digo, que uno ahí uno tira anzueleado porque realmente es incómodo para uno cuando uno solicita, pues. Para la empresa obviamente que bueno, ya que estamos viendo lo empresarial, pero... Comparto la idea, es incómodo. Sí. Comparto la idea, es incómodo, pero la empresa lo hace por esa razón, para saber si el candidato está dentro de los límites o ya no. Sí. Va, por ejemplo, para un candidato, imagínense que no le dicen a usted cuánto es el salario, y usted hace todo el proceso, y usted quiere ganar 10,000, y luego cuando le dicen, mire, la plaza es suya a usted, ¿y cuánto va a ganar? 3,000, ¿verdad? Sí. Entonces mejor desde el principio tal vez ponerse de acuerdo cómo está la cosa, ¿verdad? O le dicen, fíjese que es facturado, no tiene prestaciones, no tiene aguinaldo, no tiene bono 14, no tiene vacaciones, aquí usted tiene que pasar su factura todos los meses, ¿verdad? Y también usted dice, no, yo no
usted no quiere, yo quiero tener prestaciones. Y hice todo el proceso, y duró 2 meses el proceso. Y después se da cuenta usted al final, ¿verdad? Entonces, como que tal vez hay que ponerse de acuerdo en eso desde el principio. Entonces, a nivel ya empresarial, al momento de la entrevista, sí fuera bueno antes de comenzar tanta cosa, Sí. decir cuál es la salarial y también si hay prestaciones o no las hay, ¿verdad? desde el principio para evitar tanto proceso y pérdida de tiempo para ya sea para el empleado como para la empresa, ¿verdad? Porque al final si el trabajador, después de que la empresa hizo todo el proceso, de repente hasta polígrafo pagó y el ¿cómo se llama? El deserta al final, porque el salario que le estaban ofreciendo no era el que él tenía en mente, ¿verdad? Y de hecho no puede ser solo porque yo quisiera, sino que porque mi presupuesto es alto. Ya tengo 3 hijos, ¿verdad? Todos estudian, entonces yo no puedo ganar menos de mi quetzales, digamos, ¿verdad? Y me están ofreciendo 5, o sea, si yo acepto ese trabajo, voy a pasarme comiendo las uñas todo el tiempo, ¿verdad? O buscando trabajo para encontrar uno que sí tenga el ingreso que cubre mi presupuesto. Entonces a veces creo que es mejor tal vez saber una vez, ¿vale? Tanto para la empresa como para el empleado, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, otra cosa importante es el récord crediticio. Porque, por ejemplo, si usted va a meter a un contador y el hombre está endeudado, ¿verdad? Debe 500,000 quetzales en entidades financieras y todo está atrasado y moroso. ¿Qué creen ustedes que podría pasar con el dinero de la empresa? Sí. ¿Verdad? Es un riesgo. O sea, puede ser que el hombre sea muy honrado. Comienzan las fugas, ¿no? Sí, puede ser que el hombre sea muy honrado a ustedes y aunque sepa que debe $500,000 y tenga 100,000 quetzales en la empresa ahí, y él no lo va a hacer, porque es muy raro, pero está en constante riesgo todo el tiempo. Siempre va a tener la tentación porque tiene una presión económica. Entonces puede ser que ¿verdad? Por ejemplo, la gente roba por 3 razones. Eso lo aprendí en las empresas. Una, porque ya es así, mañoso. Sí, le gusta robar. Aunque mira cómo hace para llevarse algo. Que sea un lápiz, mira algo ahí, se lo lleva. Entonces hay gente que ya tiene eso, ¿verdad? Entonces, la otra es roba por necesidad. Es gente que nunca ha robado, pero tiene una gran necesidad, un hijo enfermo, la mamá está hospitalizada y no tiene dinero y entonces toma la decisión de agarrar algo de la empresa para poder salir de su necesidad. Y la tercera es porque se le presenta la oportunidad, ¿verdad? Por ejemplo, yo trabajé en una empresa y yo para probar a mis pilotos lo que hacía es que les metía 2 cajas de masa, solo para ver si regresaban las cajas. Entonces el piloto que no la regresaba, yo sabía cómo era, sin que me lo dijera. Y había unos que venían en jefe y que iban 3 cajitas de mano, mira que iban, se las regreso. Ahí no decía, este es un bravo, no aprovechó la oportunidad que tuvo. ¿Se dan cuenta? Ese tipo de cosas uno las puede hacer ahí, ¿no? Entonces son 3 razones, porque ya es así la gente que ya tiene esa de robar, aunque no pueda mirar cómo hace para hacerlo, va a hacer. La segunda porque se le tiene gran necesidad y la otra porque se presenta la oportunidad. Entonces usted como administrador tiene que tener control para que por ninguna de las 3 razones le robe, ¿verdad? Por el control inventario. Bueno, récord crediticio, es importante, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? El polígrafo que mencionaba usted, es importante pasar el polígrafo a la gente. El estudio socioeconómico, ¿verdad? Que ese estudio socioeconómico, pues, bueno, hablamos un poco de polígrafo. Por ejemplo, ¿qué es lo que mide el sistema parasimpático, ¿verdad? Es decir, todas las acciones involuntarias del cuerpo, ¿verdad? Cuando uno miente, uno empieza a sudar más, el ritmo cardíaco se incrementa, ¿verdad? Y la cantidad de agua en el cuerpo se produce más, ¿verdad? Entonces, por eso el polígrafo ayuda a medir esas acciones involuntarias del cuerpo. Y cuando alguien miente, esas acciones se manifiestan involuntariamente, ¿verdad? Son cosas que uno no puede gobernar a gusto. Por ejemplo, le voy a decir algo. Sin cerrar los ojos, deje de mirarme. ¿Puede? No puede. Sin cerrar los ojos, deje de mirarme sin cerrar los ojos. No puede. No podemos dejar de ver a gusto, ¿verdad? No se puede. Eso es involuntario. Entonces hay cosas en el cuerpo que también son involuntarias y que polígrafo las mide. ¿Cuándo mentimos? ¿Verdad? ¿Qué pregunta le hacen a uno para calibrar un polígrafo? ¿Qué día es hoy? Eso le preguntan a uno. ¿Qué día es hoy? ¿Por qué? Porque en esa pregunta nadie puede mentir. Entonces lo calibran a uno cuando dice la verdad. Entonces no dice qué día es hoy. A ver, pregunto, ¿qué día es hoy? Sábado. Yo calculo que hasta ahí pierde. Nadie puede mentir.
O sea, por más que quiera mentir, no puede mentir. Entonces, cuando usted dice la verdad, se calibra. A ver, ¿qué día es hoy? Sábado, es esto. Calibra. Cuando dice la verdad. Entonces, cuando usted dice, mire, ¿y por qué dejo trabajar? Es que fíjate, que no sé qué, y te salen los límites, ¿verdad? Está mintiendo, ¿me entiendes? Entonces, así se calibra el poder. Entonces, es importante, ¿verdad? El estudio económico es importante porque también van a ver el lugar donde usted vive, entran a su casa, toman fotos, le preguntan a los vecinos cómo es usted, es muy pachanguero, ¿verdad? Si hace relajos a cada rato, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Ahí ya me clavaron, no sé qué, ya me voy al río. Bueno, entonces aquí está el estudio socioeconómico, ¿verdad ustedes? Ahí está. El estudio médico también es importante. Fíjense que yo conocí una empresa en donde contrataron a alguien y a los 2 meses le dio un infarto, ¿verdad? Traía un problema congénito ahí. Y entonces, si le hubieran hecho un examen médico antes, hubieran detectado que tenía ese problema y hubiera sido para la empresa mejor no contratado. Y era un alto ejecutivo. Entonces, para la empresa costó conseguirlo, ¿verdad? Y costó encontrar a la persona, pero después se quedó sin esa persona. Y en el caso el ver si está embarazada, por lo menos la... Eso también es importante. ¿verdad? Muy importante. Porque ya sabemos que va a tener su pre, su post, ¿verdad? De repente se vuelve un embarazo riesgoso, ¿verdad? De aquellos de alto riesgo y tiene que reposar 3 meses en su casa. Cositas de esas también, ¿verdad? Entonces, el riesgo yo lo puedo aceptar, ¿verdad? Si a contrato, ¿verdad? Pero tal vez hay jefes, por ejemplo, que dicen, miren, por favor, es mujer la que necesito, pero por favor, que no esté embarazada, por eso. Digamos, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo sí contrato embarazada, porque yo sí, o sea, tampoco, pues, ¿verdad? No digo, yo sí lo hago, ¿verdad? O sea, ya completadas. Ya sé yo que voy a tener otro rollo, pero ya agarrar uno desde el carrito, un embarazo. Sí, así es. Eso es muy importante. La prueba de embarazo, todas esas cosas, ¿verdad? Sí. Obviamente si la persona lo quiere hacer, ¿verdad? Porque eso no puede obligar a una persona, ¿verdad? Y así como cuando estuvieron las maquilas acá, antes de que se fueran, que según sacaron hubo una denuncia de que las obligaban a tomar anticonceptiva antes de entrar a trabajar. ¿Se recuerda usted de que eso fue? No, fíjense, no. Que demandaron. Sí. Ya fue hace varios años que aquí en las maquilas que fueron por Villanueva, que eran unos chinos los dueños de la maquila, sí, pues. y que a las trabajadoras las obligaban a tomar anticonceptiva para evitar que fueran para evitar que dejaran de trabajar, ¿no? No, yo creo que la discriminación por ese tipo de cosas no debe existir a ustedes. Por ejemplo, yo les digo, yo sí contrato gente embarazada, ¿verdad? Lo único que sí es muy importante que las personas sean honestas, ¿verdad? Que a veces las empresas se preguntan, mire, ¿usted está actualmente embarazada? No, usted no. Y que si al mes de trabajar ya se le nota la pancita, ¿verdad? Que entonces mintió en la entrevista, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante, ¿verdad? La honestidad, ¿verdad? Pero obviamente no podemos discriminar a nadie, pero sí es importante que sí se hagan ese tipo de cosas, miren, antes de la contratación, el estudio médico sobre todo, ¿no? ¿Verdad que sí? O sea, que en algunas empresas piden, o sea, ser mujer, pues, una prueba de embarazo. No te pueden obligar a hacerlo, no. Pero sí te preguntan, ¿verdad? Usted, de hecho, en las, ¿cómo se llama? En la solicitud de empleo, ahí dice. A veces te lo preguntan, a veces ahí dice, usted está realmente embarazada, entonces pone no. ¿Verdad? Y entonces no está embarazada. Pero de repente hay personas que dicen que no, y cuando ya las contrataron, aparece la pancita, ¿verdad? Entonces, ahí mintió en la entrevista, digamos, ¿verdad? ¿Y en la prueba del polígrafo se pudiera hacer la pregunta esa? ¿Está embarazada? No. Mire, cuando uno firma la prueba de polígrafo, uno autoriza que le hagan las preguntas correspondientes a uno. Cuando le preguntan, en la prueba de polígrafo, algunas que yo he tenido, le preguntan a uno si uno forma parte del crimen organizado, si uno ha consumido drogas, si uno ha robado algo en organizaciones anteriores. Entonces, preguntarle si nada más es como más suave, ¿verdad? Pero son preguntas duras las que hacen ahí, ¿no? Ahí sí que aprovechando solo el tema del embarazo. Por ejemplo, usted como empresa viene y porque obvió esa parte la contrató y resultó que sí venía embarazada y todo, no se puede despedir, ¿verdad? Porque la ley la ampara. La ley la ampara,
Y creo que tampoco sería Sí, no sería ético, pero... muy humano, digamos. Sí, ¿verdad? pues, Sí. pero hablando que hay casos que se pueden dar. Sí. Fíjese que yo fui parte de una corporación municipal y la municipalidad estaba súper poblada y se sacó bastante gente. Y al ratito se suele volver a meter un montón de gente, un montón de embarazadas, hay como realmente no está. O sea, yo no había estado, yo estoy en esa corporación, no fui yo el que lo hizo directamente, pero sí fui parte de la corporación. Y sí, estar una mujer embarazada casi que es inamovible Es totalmente inamovible, no se puede, la ley la protege. Y qué bueno, ¿verdad? Porque sí, realmente una mujer embarazada pues tiene también un compromiso de ser madre y vienen gastos futuros, ¿verdad? Entonces qué bueno que no pueden ser despedidas, ¿verdad? Porque sí sería, no sería humano, no sería ético también, ¿no? Pero bueno, entonces aquí le viene la tareita a ustedes. Tal vez sí nos vamos a poder borrar demasiado, pero al final hay que hacer un organigrama de la empresa a ustedes. ¿Quién va a ser el gerente? ¿Quién va a ser el subgerente? Si van a poner su deber. ¿Quién va a ser el gerente de producción? Gerente. Pero miren, yo les diría algo. Hagan el organigrama como está ahorita la empresa. 1. Y 2, hagan un organigrama como la quieren ver al futuro. Las dos. ¿Verdad? Realizar un formato para la distribución de puestos. ¿Verdad? Ahí les dejé uno yo. El manual operativo, que ese tendría todos los puestos, ¿verdad? Y con las funciones de cada puesto. Establecer las políticas de la empresa, ¿verdad? Pues tiene que haber política. ¿Qué diferencia hay entre los procesos y las políticas? Las políticas dicen qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y los procesos dicen las actividades que cada departamento debe hacer. Pero deben haber reglas, ¿verdad? Que rijan la operatividad cotidiana. Y esas reglas o normas son las políticas que la empresa va a poner, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Verdad? Por ejemplo, no se puede fumar en las instalaciones, ¿verdad? No se puede hacer uso del teléfono dentro de las instalaciones de la empresa, ¿verdad? Cosas así como esas, ¿verdad? Que ustedes ya definirán cuáles serían las políticas que la empresa va a tener. Luego, el proceso que habrá de seguir su empresa para reclutar personal. Ese sí es importante que lo hagan, porque ¿cómo lo van a contratar? Ustedes, una reclutadora, etc. Un proceso, ¿cómo lo van a hacer? La solicitud de empleo, ¿verdad? ¿Cómo es? En internet hay varias gratis, ahí pueden poner solicitud de empleo y les salen varias, las pueden bajar, ¿sí? Y son muy buenas. Describir el método que utilizará, para el tema del reclutamiento de la empresa, ¿verdad? Bueno, ¿cómo ven las cosas? Bueno, luego hay que ver el tema del salario, ¿no? Ahí entra un poquito lo que usted había preguntado, ¿verdad? Por ejemplo, es necesario determinar cuánto se le va a pagar a cada quien para que la remuneración sea justa y acorde a sus responsabilidades y obligaciones, ¿verdad? Ustedes. A mayor responsabilidad, el salario debe ser mayor, ¿verdad? Ustedes. ¿Verdad? Por eso los gerentes ganan más, ¿verdad? No es porque sea la última coca del desierto, sino que tiene la responsabilidad de todo, ¿verdad? De que los resultados de la empresa se den. Entonces la responsabilidad también implica mayor, ¿verdad? Mayor salario. Hay oportunidad que la ley establece una serie de obligaciones en bono 14, entre otros, que se traducen a erogaciones proporcionales al sueldo que se paga a cada trabajador y que van desde el 32 a 42% del sueldo de este. Por ejemplo, ¿de dónde sale ese 32 a 42%? Cada persona que usted contrate, si va a contratar en planilla con prestaciones, esa persona no le cuesta 10,000 quetzales, ese es el salario. La persona le cuesta más porque usted tiene que pagar X, ¿sí? Tiene que pagar la cuota patronal, pues ahí va la cuota también del INTECAP, va la cuota de IRTRA, va todo eso, va metido ahí, en esa cuota. Entonces al final, usted al final lo que está pagando de más es como 32 a 42%. O sea que una persona que usted la contrata por 10,000, al final, ¿cuánto está pagando usted por ella? Multiplícala por 1.42. Serían 14,200 quetzales. O sea, a una persona no le cuesta 10,000, le cuesta 14,200. Con todas las prestaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, el aguinaldo se debe proporcionar cada mes. Provisional. ¿Sí? Por ejemplo, en los 12 meses del año, como usted paga un aguinaldo, digamos, el salario completo son 10,000. Hagámoslo fácil para que sea 12,000 el salario. Para que salga a acabar, ¿cuánto tendría que provisionar mensual de esa persona para tenerlo ahí? 1,000. Todos los meses usted tiene que guardar
¿cómo se llama? ¿Cuánto sería? Sería, vamos a ver, 100 dentro de 12, ¿cuánto nos da? ¿Tienen el calculador? ¿Cuánto? 100 dentro de 12. 8.33. Vale, 50 dividido 12, muy bien. Entonces, el 8.33 del salario base de una persona, eso debería usted guardar mensualmente, tener una cuenta provisionada, digamos. ¿Por qué? Porque si alguien, usted lo tiene que expedir, usted tiene que tener ese dinero guardado ahí, porque le tiene que dar su pasivo proporcional, ¿verdad? Un salario por año, ¿verdad? Tiene que darle el aguinaldo proporcional, el bono 14 proporcional y sus vacaciones. Entonces tiene que provisionar todos los meses, debería proporcionar las vacaciones, debería provisionar el aguinaldo, el bono 14 y el pasivo laboral. Y usted lo tendría, sí, no es duro, esto de tener empresa es duro, tiene su cuestión, ¿verdad? Usted tiene que tener un buen margen de contribución, ¿verdad? O vender volumen para tener eso. Entonces, entonces si alguien usted lo tiene que despedir, usted tiene el dinero para sacarle el pasivo, ¿verdad? ¿Sí? Licenciado, y uno como empresa, al momento, así como está el caballero hablando, que viniera a los trabajadores para evitarle el pago de aguinaldo y cuanta cosa que están, así como lo contrata uno en el Estado con renglón 029, que uno es únicamente presta sus servicios. Presta el servicio y va a ganar las horas que uno labora. ¿Se puede hacer también uno Sí, hay empresas que por servicios. A mí nunca me tocó por servicio personal, casi siempre pero sí hay empresas que te contratan por servicios. Yo tengo la quesería, o él tiene la quesería, y está dando el trabajo así como los trabajadores que él tiene, y que les haga un contrato como si fuera un renglón 029 por servicios profesionales para ir a hacer el queso nada más, y él paga 100 quetzales el día, y ahí se acabó. ¿Lo topan o no? Porque tiene que ser legal todo, ¿verdad? Y hecho con abogados y todo, ¿verdad? pero se puede, o sea, hay figuras. Sí, no, yo digo porque ese fue uno de... No como el gobierno exactamente, sí, pero no, sí yo hay lo pongo como ejemplo del gobierno, sí. Porque Juan, pues yo trabajo en Intecap también, y por ejemplo ahí es renglón 029 y gano solo por las horas que laboro. Sí, pues. No tengo bono, no tengo aguinaldo, no tengo absolutamente nada. Perfecto. Entonces, una vez yo tenía unos negocios, había despedido a los trabajadores y ahí fueron al Ministerio de Trabajo. Y todo. Y en el Ministerio de Trabajo, puchica, también aparte que les superendulzan los ojos, que ya cuando regresan de ahí, en los ojos traen la figura de dólares, realmente los ojos, que piensan que les va a pagar un montón. Entonces, delante de los trabajadores le hice yo la pregunta al encargado y que no se podía. Pero entonces, ¿por qué? Si se supone que la ley dice pareja, ¿no? O sea, si yo puedo, o sea, porque si me conviene, o aquí al caballero le conviene ir con abogado y todo, y voy a contratar aquí al otro joven, y le voy a pagar tanto, o sea, si le lleva un mantenimiento, ¿qué puede hacer el que pida la ley? Que si el salario mínimo sean 3,000, pero yo vengo y lo divido así como dice el que yo le voy a pagar 100 quetzales diarios por el bueno, si yo te pongo un ejemplo, 100 el día, pero para evitarme yo de que me van a querer después demandar por el pasivo laboral y que la grandela y aguinaldos, se puede. Mire, pues. Porque si se puede, yo voy con abogado y contrato mejor así a todos mis trabajadores. Hay figuras que sí son permitidas, ¿verdad? Pero tienen que estar bajo el ojo de la ley. Entonces un abogado le puede guiar para hacer cómo podría hacer. Hay figuras, ahorita, por ejemplo, hay empresas, hay reclutadoras, que yo conozco varias, que ofrecen personal contratado por ellos para que trabajen en su empresa. Entonces me voy a explicar, o sea, somos sourcing, ¿verdad? Entonces usted viene y usted no tiene a nadie en planilla, ¿verdad? Quien les paga a ellos es la empresa que le envían al recurso humano. Entonces ellos solo llegan a trabajar con usted y ellos están en una planilla, pero en la reclutadora, ¿verdad? Esa es una figura. Entonces usted le paga a la reclutadora nada más, ¿verdad? Y es una figura que para las empresas proporciona muchos ahorros. Sí, yo lo digo porque realmente ya con lo que es el tiempo, o sea, para pagar uno tiempo y cuánta cosa, pues ahí es donde, como está diciendo que entonces, ¿qué termino ganando yo? Porque últimamente las instituciones, el Ministerio de Trabajo y todo, comienzan a ver la figura
del trabajador, pero el del empleador, puchica, cada vez lo andan viendo cómo lo hunden más a uno realmente. Sí, un poco duro a veces, sí, está muy enfocado al empleado, ¿verdad? Muy enfocado al empleado. Lo que yo le podría decir, por ejemplo, la mayoría, algunas personas que tienen sus facturas, digamos, ¿verdad? Que los empleados podrían sacar una empresa de servicios, digamos, ¿verdad? Y que ellos pudieran prestar los servicios a la organización, y que se facture al final de mes, usted ya les paga a ellos como proveedores de servicio. Esa es otra figura también. Para tomar en cuenta. O sea, pobre, pero tomarlo uno como empresario, puchica, Sí. porque después es una Pero lo que yo les recomendaría es, miren, pues, si hay figuras así, ¿verdad? De que, por ejemplo, uno solo presta sus servicios y factura, ¿verdad? No hay nada, porque es un proveedor de un servicio, ¿verdad? Pero lo ideal sería estar tal como la ley lo dice, ¿verdad? Eso es lo que yo le recomendaría. así no, definitivamente, pero como la ley también, así como yo estoy en ley trabajando con Inteca, pero no tengo ningún derecho a eso. No, pues, porque usted puedo trabajar 20 años trabajando y que no puedo cobrar tiempo. Usted paga su factura. Sí. Así es. No, entonces, pues de repente poder que se saquen facturas. Que saquen facturas, y prestan un servicio a la empresa de pago. En ese caso es querer contratar a No, alguien ya tengo por Inteca, cualquier institución, también te contratan 0.29. Vos acabas de paso las horas laborales. los 3 meses. ¿Por qué? No sería Yo trabajé ahí. sin pagarle. Sí, no, entonces Eso implicaría. Ahí está, ¿no? por el trabajador. Habría que averiguar eso. Uno como empresario tiene que cuidarse también a que no te claven al final. O sea, Sí. es esta gente, pero Sí, estamos viendo en la forma figura, empresarial. como les mencionaba, sí es dura porque hay que solucionar todos los meses, fíjense, solucionar todos los meses el aguinaldo de cada trabajador, el 8.33%, el bono 14, las vacaciones, el pasivo laboral, Sí. ¿verdad? Y vamos a ver, bueno, hay empresas que tienen ventajas económicas, que le llaman, ¿verdad? Que tienen políticas, por ejemplo, que a los 5 años ya se pueden llevar el 25% de su salario aunque renuncien. Y a los 10 años se pueden llevar el 50%, y hasta los 20 años ya se pueden renunciar y llevarse el 100% de su pasivo, ¿verdad? Hay empresas que tienen ventajas, ¿no? Entonces, esas empresas que tienen eso tienen que provisionar también eso, ¿verdad? Por si renuncian, no solo por si los despiden, ¿verdad? Pero esto de ser empresario es cosa seria, ¿no? Sí, no, Pero también es rentable, porque también tiene... Allá en el área hay una empresa que se llama Steromar, grandísima, grandísima. Ahí solamente durante 2 meses trabajan los muchachos y ahí los mandan la chingada a los 15 a 20 días, pueden volver a regresar otra vez. Para que no tengan relación laboral, pero Y ahí van y así los Sí, lo que pasa es que Medios imagino que humanos para evitar la llenan relación algún laboral. contrato, sí, llenan algún contrato a destajo, digamos, te contrato por 3 meses, ¿no? Entonces ellos firman el contrato de 3 meses, trabajan 3 meses y ya 3 meses termina el contrato. Pero me imagino que va a ser así una figura así como que ellos son proveedores de servicios, ¿no? No, pero esas empresas son monstruos, son para exportaciones al camarón ese ahí, Sí. grandísimo, pero grandísimo. Pero como les digo, todo debe ser bajo el ojo de la ley, ¿no? Ustedes, porque si no, se puede meter uno en problemas de camisa 11 varas. así no, definitivamente, y por eso es que yo le preguntaba si hay, porque sería injusto que no existiera, porque si a uno, No, tiene que haber. cuando a uno lo contratan entidades semiautónomas, yo puse Intecap como ejemplo porque yo laboro ahí Sí, cabal, y me pagan por servicios profesionales. Así es. Pero yo gano por hora laborada, o sea, yo ahí Ahí está, ves ¿no? tus vacaciones y no tenés absolutamente, y si aquí terminaste de trabajar y te pagan, pues hay casa. Entonces, uno como empresario, ver si hay alguna forma que pueda ser igual, ¿verdad? Tal vez compensar con un sueldo un poquito más alto de lo que pudiera ser el salario mínimo, pero cuidándose uno que al momento que dijiste hasta aquí llego, te pague tu último salario, que te vayas, porque se acuerda que el código de trabajo es el código que más lagunas tiene. Y casi siempre las utilizan a favor del trabajador y uno Está muy enfocado, sí, muy enfocado al trabajador definitivamente. Como es el Ministerio de Trabajo, ¿no? Cabal, es enfocado al trabajador. Pero bueno, hay que conocer todas las leyes, porque hay leyes también en la cuestión de la República, hay varias leyes adicionales, ¿verdad? Y ninguna, y hay también muchas a favor de los empresarios también, ¿verdad? Por ejemplo, uno no puede, por ejemplo, si alguien está en planilla, uno puede, si está en planilla, obligarlo a llegar temprano, ¿verdad? Y si llega tarde, uno está en toda la propiedad de quitar, por ejemplo, si no llega a trabajar en la semana,
Inclusive hay cosas en el ¿cómo se llama? El código de trabajo que uno puede descontar el séptimo, creo, ¿verdad? Parece, ¿verdad? El séptimo, ¿verdad? Entonces, ahora hay que ver todo eso porque por ahí oí a alguien también que dijo que ya habían quitado eso de que el séptimo se podía quitar, pero hay que ir al código de trabajo a leerlo, y si está ahí todavía, uno como empleado, como trabajador debe cumplir, y como empresario debe hacer cumplir, ¿verdad? Así como se debe manejar este programa. Pero bueno, entonces, interesante este tema, ¿ah? Se pone álgido ahí porque ya es de plata, me dice 42% más de lo que le pago yo. O sea, al final no es solo si ganan 5,000, no, es como 7,500, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, la bonificación que da el gobierno supuestamente del salario mínimo. 250. Por decir bonificación del gobierno, pero del gobierno, ¿por qué no tiene que dar uno? Sí, no tiene que dar el empresario. Pero y se echan el paquete que es bonificación de ellos. Sí, es el empresario que nos da una bonificación por ley, ¿no? Sí. Sí, tremendo, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces las retribuciones, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, miren, pues, hay componentes de la remuneración que son financieros, que es el sueldo, salario, comisiones y bonos, ¿verdad? Que hablaban ustedes. Pero también ustedes pueden dar algunos que no son financieros, por ejemplo, pues, bueno, son financieros porque sí hay, esto sí todavía, ¿verdad? Pero por ejemplo, vacaciones, ustedes tienen que dar sus 15 días, ¿verdad? El seguro social también tiene que pagar una parte de la empresa, una parte del trabajador, ¿verdad? 4.83 creo que paga el trabajador, ¿verdad? Y la empresa como 11.33 creo que lo que paga la empresa. Al final se paga todo ahí, se pasa a la línea de X, ¿verdad? Su indemnización, ¿verdad? Si usted prescinde de sus servicios. Licencias médicas, por ejemplo, si alguien está enfermo de algo, ¿no? Entonces usted le puede dar una licencia para que, por ejemplo, se vaya a las 4 de la tarde, porque no puede estar más horas trabajando, digamos, o entrar tarde, digamos, si está enfermo de algo. Por ejemplo, las licencias de las embarazadas, ¿verdad? Que tienen que ir una hora de lactancia, ¿verdad? Pueden llegar más tarde una hora o pueden irse una hora antes. Licenciado, disculpe, en eso de las licencias por razones médicas, muchas empresas establecen de que tienen derecho a faltar por enfermedad 10 días al año, por un ejemplo. O al menos en Estados Unidos lo tenían eso. Sí, en Panamá son 20 días. Sí, no, aparte de las vacaciones. Por darle un número, yo la verdad que solo vi que hay empresas de que tienen tantos días que tienen permiso de faltar por cuestiones médicas. No son políticas de la empresa, digamos. Ajá. Por ejemplo, que fueran 10, si ellos se enfermaran más 10, esos días los puede descontar uno. O sea, ya quedaría a criterio de la empresa. Sí, porque no llegó a trabajar, ahí solo se pasó de la licencia, digamos. Okay. Sí, definitivamente. Miren, y ahí sí que solo para terminar, que a veces pues en la parte esa empresarial la que a uno más le interesa. Sí. En el caso, yo te pongo siempre como ejemplo, porque entonces el que diciendo de los trabajadores. Por ejemplo, uno como empresario, yo sé que el salario mínimo son casi los 3,000, pero pudiera venir yo y contratar aquí a los 4 jóvenes que me vayan a hacer queso y decir el salario mínimo, o sea, el sueldo base, no salario mínimo, el sueldo base son 500 quetzales y lo demás se lo ganan en bono. No se puede. No se puede. No. Porque miren, porque estaban así. El salario base es intocable. Okay. O sea, del salario mínimo para arriba pudieran ser las cosas. Así es. Usted tiene que pagar ese salario base y eso es irrenunciable, digamos. Sí, pues, porque hay, o habían casas, laboratorios médicos. Pagan menos de salario mínimo. Sí, que pagan 1,500 por el sueldo base y lo demás. Y es cierto, ya van a tener sueldos hasta de 15,000 o 20,000 quetzales de acuerdo a ventas. Pero el sueldo base, como es con ese sueldo base que se van a sacar después los cálculos para lo que hay que pagar. Es que no, tú le sacas sobre el salario base. Ok, pero entonces no se puede poner menos del salario mínimo. No se puede. No se puede. Sí, no se puede. Sí existen convenios que se hacen así. Porque en el caso de mi hermano, él trabaja en una empresa y él tiene un salario bien bajo. Sí, pues. Y lo demás se lo dan en bonificación para compensar y llega. Fíjense que ahí, o sea, sí lo hacen las empresas, pero no es correcto. Está en contra de la necesidad que se da de cualquier que. Sí, mire, o sea, y yo entiendo que uno tiene que ir al marco de la ley. Pero al momento que uno de todos modos lo hiciera, por decir algo, 1,000 quetzales así de sueldo base, y aunque ellos después justifican y que el salario sea mayor,
Uno tratando de cuidarse la espalda de cuando se vayan, que no le afecte a uno tanto el tiempo laboral, el tiempo de que estuvieron laborando y todo. Sí. Si ellos se pueden apelar, hay forma que le quiten, o sea, ahí sí que lo jodan a uno por haber puesto un sueldo base de tanto. Seguro, sí. Sí, el ministerio sabe que hay un salario mínimo, ¿verdad? Y él puede demostrar que le estaban pagando menos, como salario mínimo, se mete en grandes problemas. Sí, no podemos pagar menos del mínimo. El mínimo es base y ya de ahí las bonificaciones ya se pueden manejar a gusto ya del empresario, digamos. Ok. Y luego están las voluntarias, por ejemplo, tarjetas especiales, por ejemplo, cuidados de la salud que usted le pueda dar a su gente, seguros de vida, planes de retiro. Por ejemplo, yo conozco varias empresas que son multinacionales grandísimas, que los ejecutivos al terminar de trabajar con ellos, los jubilan de por vida. ¿Verdad? No importa que Gamble es una empresa. Y se lo no, se acabó la publicación. Ok, entonces vamos a ver. Bueno, las políticas que vimos, el colaborador, bueno, cosas que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver. Entonces, ¿qué les toca ahorita hacer? Miren, todo esto es un plan de negocio, ¿verdad? Miren, yo les voy a decir algo. Yo tampoco le voy a decir, miren, me lo tienen que entregar esta semana, el miércoles, antes de la medianoche, no. Pero sí es importante que lo hagan, porque si lo hacen así, van a tener todo el panorama completo. Pues tienen que saber cuánto les va a pagar. Tienen que hacer un tabulador, ¿verdad? De sueldos, de salarios y prestaciones, ¿verdad? Para todo el personal de la empresa, ¿verdad? Eso sería importante. Bueno, ahora vamos a ver un poco de aspectos legales, ¿verdad? No muy profundamente, solo vamos a ver las empresas, digamos, que usted tiene que, con las que se tiene que relacionar, ¿verdad? Por ejemplo, para iniciar operaciones de la empresa, usted necesita saber, por ejemplo, el número de socios que desean iniciar el negocio, la cantidad de capital social, ¿verdad? Para poder iniciar una empresa en Guatemala, las responsabilidades que se adquieren frente a terceros, los gastos de constitución que la empresa necesita, los trámites que debe realizar para implantar legalmente la empresa, las obligaciones fiscales, legales, generales y laborales que deberán afrontar y las diferentes obligaciones que se requieren a ustedes. Entonces, las sociedades pueden ser de dos tipos, mercantiles y civiles, ¿verdad usted? Las mercantiles son aquellas que los socios aportan conocimientos y capitales para explotar un negocio con fines lucrativos. Y las civiles, cuando su finalidad no es lucrativa, sino que recibe un fin cultural, de ayuda mutua, beneficios, como las ONG, digamos, ¿verdad? Bueno, ahora las sociedades en Guatemala que podemos poner son estas: sociedad colectiva, sociedad en comandita sí, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad de responsabilidad limitada. Y luego la sociedad anónima, que ahora hay una figura para los emprendedores, que dura solo 2 años, ¿verdad ustedes? Y a los 2 años uno la tiene que cambiar a una sociedad anónima normal, digamos. Pero durante esos 2 años, usted el ICR que paga es 5%, mientras que en esto, 31%. ¿Verdad? 31% de ICR, sí. Entonces, ¿por qué? Porque esta aquí paga usted el ICR sobre utilidades, ¿verdad? En cambio, a las otras figuras que tienen menos porcentaje de pago de ICR, ¿verdad? Pero se paga sobre ventas, sobre ingresos, ¿verdad? En cambio, esta es sobre utilidades, ¿verdad? Entonces, usted pone tus ingresos menos su costo de venta, digamos, y de hecho, ahorita vamos a hacer un ejercicio de estados de resultados, que quiero, después de que salgamos de comida. Entonces, ya, ahora, ya me colgué con usted. Ya vamos a acabar, 16. Denme 5 centavos nada más y nos vamos. Entonces, entonces reducir gastos financieros, administrativos, planillas, todo, impuestos y todo. Y entonces ahí cuando llegan el impuesto, ahí cae el 31%, pero como ya reduciste los gastos, entonces al final un 31% puede ser menor que un 5% sobre ingresos. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que ver cómo va a estar la cosa. Por aquí si reporto gastos, acá no importan los gastos, solo son los ingresos, pero son un 5%. ¿Verdad? Entonces hay que ver cuál figura. Por ejemplo, a veces empresas que me ha tocado administrar, cuando llego lo primero que hago un análisis de eso, para ver si realmente la figura en que está la empresa escrita es la figura que realmente le da mejores utilidades a usted. Que a veces es distinto. Licenciado, disculpe. Yo me sobre todo en las heladerías y yo al principio las tenía en pequeño contribuyente, que es
que está diciendo el 5%, ¿verdad? O sea, el solo el IVA creo que se Sí, Ajá. pero mire, usted al momento, ya como O empresa, sea, el que 5% es el que es retención definitiva, pagos trimestrales o pagos mensuales, 5%. Ajá. Ajá. Sí. Usted como empresa, ¿cuál fuera la que más recomendaría? Si es para iniciar y no va a vender creo que más de 160,000 al año, podría ser ¿cómo se llama? Pequeño contribuyente. Ese es el más recomendable, donde paga menos, digamos, carga impositiva. Pero si usted va a vender o va a tener ingresos mayores a eso, tiene que meter a los que le digo retención definitiva, pagos trimestrales o mensuales, ¿verdad? O si no, pues ya abrir una sociedad anónima, ¿verdad? Por mano. Pero ya tendría que buscar un accionista porque tiene que ser dos, ¿verdad? Que no puede, porque es sociedad, ¿verdad? La sociedad anónima no puede ser uno, ¿verdad? Entonces tiene que ser dos, ¿verdad? Y uno ponga el 40, otro el 60 y ya un capital puede iniciar labores, ¿verdad? Incluso en ese caso puede ser la cónyuge, por ejemplo, ¿verdad? Sí, la cónyuge puede ser. Para que se declare la mitad. Ya no. Miren, pues esto es importante. Por ejemplo, las responsabilidades, dependiendo de la sociedad, pueden ser limitada o ilimitada. Por ejemplo, la sociedad es de responsabilidad limitada cuando los socios responden únicamente con su capital aportado, ¿verdad? Ahora, ilimitada es que, por ejemplo, si la empresa en un momento está en graves problemas, usted no responde solo con el capital que tiene invertido, sino que pueden ir a traer hasta su casa, sus bienes, ¿verdad? Para poder cumplirlo. Entonces hay que ver bien en cuál no meterlo a usted. Hay de persona, de capitales y hay mixtas, ¿verdad? Ustedes, de persona, aquellas en donde interesa a la persona no solo el capital que puede invertir, sino que sus conocimientos, ideas, experiencias. Usted puede decir lo que voy a aportar yo acá, mi experiencia, mi conocimiento, y queda eso en la acta de constitución, ¿verdad? Ahora, de capitales, donde solo hay dinero, digamos, ¿verdad? Lo que se va a invertir. Y mixta es donde se invierten las dos. Invierto conocimiento, invierto habilidades, pero también invierto dinero, ¿verdad? La colectiva, bueno, es una sociedad de personas, los socios son responsables solidariamente ante terceros, ¿verdad? Y es ilimitada. Es ilimitada. O sea, una colectiva, pues hay que pensar si se hace o no, ¿verdad? Por ejemplo, se pone así, y compañía, sociedad colectiva, y se pone así, y CIA, SC. ¿Han visto alguna de así? Dice SC. Luego está la comandita simple, es una sociedad mixta, quiere decir que es de capitales y de personas. Y te vienen los socios, ¿verdad? Es ilimitada, y la de los socios como mandatarios es limitada. O sea, hay dos tipos de socios, ¿verdad? Y hay unos socios que sí tienen ilimitada y otros que tienen ilimitada, ¿verdad? Y se pone así, y compañía, sociedad y comandita. Así se pone compañía, sociedad y comandita. Ok, luego está la sociedad comandita por acciones, en el cual uno o varios socios comanditados responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales, y uno o varios socios comanditarios tienen responsabilidad limitada al monto de las acciones que han inscrito, de la misma forma que las accionistas de una sociedad anónima, según el Código de Comercio 10 y 195, ahí lo pueden ver ustedes, ¿verdad? Espacio. Y luego está la responsabilidad limitada, ¿verdad? Que es la que les decía que puede ser más o menos, no puede pasar de 20 personas, tiene limitaciones, y es totalmente aportado en el momento de constituirse la sociedad, el capital, ¿no? Y la responsabilidad es limitada al monto de sus aportaciones. La que yo les recomiendo es esta, la que yo les recomiendo, ¿verdad? Que es la que la mayoría hace, ¿verdad? Tiene un capital dividido, representado por acciones, la responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiera inscrito. El Código de Comercio, en el artículo 10 y 86, aparece en detalle y todo. Y tiene una junta de accionistas, ¿verdad? Que son todos los que tienen acciones en la empresa, ¿verdad? Así sería, ¿verdad? Para una sociedad anónima necesita una escritura pública, donde está el contrato de construcción de la sociedad, necesita efectuar el trámite respectivo de inscripción de la sociedad ante el registro mercantil, obtener las patentes de comercio y de sociedad de la empresa, elaborar la inscripción y los nombramientos de las personas que serán los representantes legales de la entidad,
y elaborar los títulos de acciones y de presentación de aviso de la emisión de acciones del registro mercantil. Usted va a decir cuánto valen las acciones y cuántas acciones va a abrir, digamos, del capital invertido, ¿verdad? Y usted debe de alguna manera tener relación con estas entidades de ustedes que regulan de alguna manera y controlan los procesos de inscripción. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es importante que usted se presente ahí. ¿Por qué? Porque puede ser que su planta de producción vaya a sacar desechos y el desecho puede ser contaminante del ambiente. Entonces tiene que ir a decir a usted lo que está haciendo y pues si lo encuentran y usted no está inscrito aquí, puede haber problemas, ¿no? El Ministerio de Salud también, tiene usted que sacar ¿cómo se llama? Su tarjeta de salud para la empresa. El Ministerio de Energía y Minas también, ¿verdad? En relación con ellos. El Instituto de Turismo, ¿va? Si tiene, no todos, ¿va? Ustedes puede ser que ustedes algunos no, ¿va? Pero esos son las instituciones que tienen relación con la empresa. La Comisión Nacional de Medio Ambiente, ¿verdad? La Superintendencia de Administración Tributaria por el pago de los impuestos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Migración. ¿Por qué? Porque usted puede tener empleados extranjeros, ¿verdad? Y si tiene empleados extranjeros, tiene que haberlo dicho usted, porque tiene extranjeros. Los shares. El Ministerio de Economía también, si usted va a exportar, ¿verdad? O importar, el Ministerio de Economía tiene que tener relación con esta entidad. Y los derechos del registro mercantil, registro de propiedad intelectual, Ministerio de Relaciones Exteriores y municipalidades. Las municipalidades también tienen sus propias leyes, les cuento, ¿verdad? O sea que si usted va a poner una planta de producción allá en Villanueva, tiene que ir a la municipalidad de Villanueva a pedir los permisos para hacer todo el trabajo.